su situación que él vive, the situation he's living in, se siente indigno he feels unworthy de que Jesús venga a su casa. about Jesus coming to his house. Pero Jesús tenía otro pensamiento. But Jesus had a different thought. Jesús dice, yo no hago diferencia de personas. Jesus says, I don't make a difference among Si people. alguno viene a mí, If one comes to me, yo no le echo fuera. I don't reject them. Si alguno clama a mí, If one calls on me, yo le voy a I responder. will respond. Y le dice el centurión, And the centurion tells him, yo también soy hombre bajo autoridad. I am also a man with authority. El centurión The centurion reconoce la autoridad de Jesús recognizes the authority of Jesus en esa área donde él tenía el problema. in the area that he had the problem. No te preocupes, Don't worry. no necesitas venir a mi casa, You don't need to come to my house. porque yo también tengo gente bajo mi autoridad. Because I also have people under my authority. Y si le digo a alguien ve, And if I tell somebody él go, tiene que ir, he has to go. porque yo soy la autoridad. Because I'm the authority. Si a alguien le digo que haga una cosa, If I tell somebody to do something, la hace porque está bajo mi autoridad. they'll do it because they're under my Y tú authority. tienes autoridad And he says, you have sobre authority esa enfermedad. over that sickness. Solamente di la palabra. Only say the word, No necesitas venir. and you don't even need to Di la come. palabra Say the word, y mi siervo sanará. and my servant will be Y healed. Jesús se sorprendió And Jesus got surprised por la fe que tenía este hombre. because of the faith that the centurion had. Y dijo a la gente que le seguía, And he said to the people that were following, os digo que ni aún en Israel I say, not even in Israel he hallado tanta fe. have I found so much faith. ¿Quién era este centurión? Who was this centurion? Era un hombre romano, He was a Roman. no era un israelita. He was not an Israelite. Por eso dijo Jesús, That's why Jesus said, ni aún aquí en Israel not even in Israel he hallado tanta fe have I found so much faith como la de ese hombre. like in that man. Cuando tú le crees a Jesús, When you believe in Jesus, Él va a dar una palabra He will give a word y tu problema va a ser and your solucionado. problem will be solved. Porque Él es la autoridad. Because He has the authority. Porque Él es el Rey de Reyes. Because He's the King of Él es el Kings. Señor de He's the Señores. Lord of Lords. Para Él no hay nada There imposible. is nothing impossible for Entonces, Him. este muchacho So this man estaba a punto de morir. was about to die. Dice la palabra de Dios. The Bible says, Al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. and those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick. Jesús no se detiene. Jesus does not stop. Jesús tenía que seguir su ministerio. Jesus had to continue his ministry. Entonces, este muchacho estaba a punto de ¿qué? So this man was about to what? Estaba a punto de ¿qué, iglesia? About to what? De morir. To die. Y una palabra de Jesús And one word from Jesus lo sanó. healed him. Canceló la muerte. Canceled death. Hay muchos problemas There are many problems. que ya están a punto de perderse todo. They're about to lose everything. Pero cuando venimos a Jesús, But when we come to Jesus, Él te da la solución. He gives us a solution. No hay nada imposible There para is Él. nothing impossible for Him. Esta persona estaba a punto de morir. This person was Pero ahora about vamos a to die. mirar uno que ya estaba muerto. Now let's look upon somebody who was Peor already dead. tantito. Worse. Ahí en el mismo capítulo 7, versículo 11 hasta el 15. Te quiero leer para que usted se le grabe mucho esto. Verse 11. ¿Lo tienes, Arely? Después de este milagro que sucedió, Jesús sigue su camino. Miren lo que encuentra. Aconteció después que hizo esto, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Now it happened the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un ¿qué? ¿A un qué? A un difunto. Sacaban fuera a un difunto, unigénito, único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Y como el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dice? Qué difícil es How difficult it is con un problema así, to be with a problem like this.
que te digan no llores. And they tell you, don't cry. Y tú puedes pensar dentro de ti, And you can think of inside yourself, si supiera el dolor que siento, you can just imagine the pain I'm in. no me diría esas palabras. You wouldn't tell me those words. Pero Jesús le dice, no llores. But Jesus says, do not weep. Verse 13, when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Y él dice, mancebo quiere decir muchacho, él dice, muchacho, a ti te digo, levántate. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. Versículo 15, aquí terminamos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Quiero que se te grabe mucho este mensaje. I want you to memorize or remember this message. El siervo del centurión estaba a punto de ¿qué? The servant of the centurion ¿De was qué? about to what? Estaba a punto de morir. To die. Todavía tenía vida. He was still alive. La enfermedad estaba grave. The sickness was severe. Ya no había nada que hacerle. There was nothing that they could do. Pero cuando Jesús da la But palabra, when Jesus gives the word, queda sano. he is healed. Pero esta mujer But this woman probablemente no conocía de Jesús probably didn't know about Jesus, o no hubo la oportunidad. or there wasn't the opportunity. Es una mujer viuda. She was a widow. Tiene su único hijo. She has one only son. No tiene más hijos. She doesn't have any more No children. tiene su She esposo. doesn't have a husband, Y su hijo muere. and her son dies. Ya no hay esperanza, ¿verdad? There is no hope, right? Ya no hay nada que hacer. There's nothing that they can do. Llorar tenía que llorar. She had to cry. Aunque le den palabras de aliento a una persona, Even if they would give her words of su inspiration, dolor no se quita. the pain would not go away Porque era su único hijo. because it was her only Y al son. ser su único hijo, And to be the only son, pues claro que lo amaba mucho. of course she loved him so much. Muchas de las veces Many times iban a Jesús they would go to y Jesus exponían su problema. and they would expose their Y problem, Jesús lo solucionaba. and Jesus would solve them. Pero en esta ocasión, But in this occasion, Jesús se encuentra con el problema. Jesus finds the problem. El enfrentarse con el problema To face the problem como humano, like a human, si hubiéramos sido nosotros, if it would have been one of us, pues también hubiéramos ido al cementerio we probably would be walking to the cemetery para acompañar a esta mujer to accompany this woman y darle las condolencias. and give her our condolences. Pero Jesús no lo hizo así. But Jesus didn't do that. Yo tengo una palabra I have a word que por donde Jesús pasa, that wherever goes, algo pasa. where Jesus goes, Por something donde happens. Jesús pasa, Wherever Jesus algo goes, va a suceder. something is going to happen. Cuando Él se compadece de ella, When he has compassion for es her, porque mira su it's situación. because he sees her situation. Aquí ya no hay un milagro. There is not a miracle here. Aquí la gente que lo va acompañando a la viuda The people that are accompanying the widow se compadecen de ella únicamente just can only have compassion y le dan palabras de aliento. and give her words of inspiration. Pero cuando Jesús dice, But when Jesus says, no llores, mujer, do not cry, woman, ahí cambia el panorama, the scenery changes. ahí cambia la atmósfera. The atmosphere changes. Los que llevaban cargando el cajón, como The ones who el were féretro, carrying the coffin, se pararon. they stood still. Y cuando Jesús, ellos se paran, When Jesus, when they stand still, Él tiene autoridad he has authority sobre vivos y muertos. over dead and alive. Él tiene autoridad He has authority sobre vivos y muertos. over dead and alive. Aunque esté muerto, Even if they're dead, la voz de Jesús the voice of se Jesus escucha. can be heard. Cuando se para la multitud, When the people stop, Él se acerca donde está el joven muerto he gets close to the dead person y le habla. and he